bienvenida. Recuerda, los jueves nos estamos reuniendo a las 7 de la noche. Estamos estudiando el libro de Oseas, todos juntos, y ha sido muy desafiante. Los domingos estamos teniendo ya los servicios a las 6 de la tarde. Estamos estudiando el libro de Juan, y gracias a Dios por el libro de Juan también. Y tenemos un aviso el día 28 de octubre. Tenemos reunión de matrimonios, un servicio especial de matrimonios, pero va a ser en una iglesia de Colonia Nuevo México que se llama Casa de mi Padre. Entonces estás invitado, el evento es gratuito y pues te esperamos. Si tú quieres información, pues te acercas ahí con Karina, mi esposa. También, ¿qué más? El día 11 de noviembre, las mujeres están invitadas a Calvary León, a un evento de mujeres. Ese sí va a tener un costo de recuperación de 200 pesos porque creo que les van a dar de comer allá y todo, ¿no? Les van a dar de comer y van a pasar un tiempo. Y unos detallitos, dicen, no sé qué detalles, pero va a haber detallitos. Entonces, creo que va a ser desde las 10 de la mañana hasta las 5:30, 6 de la tarde. Y si tú quieres información, pues te acercas con Karina también, mi esposa. Creo que esos son todos los avisos, ¿verdad? Porque luego se me olvida y me regañas. Por el momento sí. Te voy a exhibir. Bueno, creo que son todos los servicios, son todos los servicios. Déjenme ver si sirve la lista. Es que se mueve de todos modos. Bueno, entonces abre tu Biblia en el libro de Oseas. Y después de un mes pudimos pasar el capítulo 1 y ya vamos a entrar a Oseas capítulo 2. Entonces busca el libro del profeta Oseas. Ya terminamos el capítulo 1 y hoy estamos viendo del capítulo 2, versos 1 al 5. Vamos a leer. Capítulo 2, versos 1 al 5. Y pues vamos a ver qué Dios nos dice el día de hoy. Bueno, antes de empezar a leerlo, el tema está fuerte. Es algo como que muy retador, pues es palabra de Dios al final, pero está fuerte lo que hoy se va a hablar, está rudo lo que hoy vamos a hablar. Entonces, mi pastor siempre dice, no tiene el nombre de nadie, pero al final tiene el nombre de todos, ¿no? Pero, o sea, no te lo tomes personal. Yo me lo tomé muy personal porque en mi estudio y mi tiempo con Dios, pues me habló muy duro en este estudio y pues a veces uno quiere mejor salir corriendo y pasarse estos capítulos, pero lo chido de estudiar verso a verso y capítulo a capítulo es que no escogemos los temas, Dios nos los va dando conforme al día. O sea, si te tocó venir hoy, pues bueno, pero tú sabes que vamos estudiando verso a verso y capítulo a capítulo y no andamos como que seleccionando esto y aquello, ¿no? Es lo que Dios nos va hablando conforme al estudio del libro, pero bueno. Vamos a la Biblia y ahí está, del 1 al 5 vamos a leer. Dice así: Decid a vuestros hermanos Ami y a vuestras hermanas Ruama, contended con vuestra madre, contended, porque ella no es mi mujer ni yo su marido. Aparte pues sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios de entre sus pechos. No sea que yo la despoje y desnude, la ponga como el día en que nació, la haga como un desierto, la deje como tierra seca y la mate de sed. Ni tendré misericordia de sus hijos, porque son hijos de prostitución, porque su madre se prostituyó, la que los dio a luz se deshonró, porque dijo: iré tras mis amantes que me dan mi pan y mi agua, mi lana, mi lino, mi aceite y mi bebida. Vamos a orar. Señor Dios, te doy gracias, Padre, por tu palabra el día de hoy. Señor, sé que está muy retadora, pues la verdad es que el evangelio siempre es una ofensa para el ser humano, Dios, y si tú quieres que hoy salgamos ofendidos, pero al final restituidos y reconciliados con tu gracia, pues haz esto con nosotros. Y pues tu palabra es una espada, Dios, de dos filos que va muy profundo de nuestro corazón y tiene que hacer lo que tenga que hacer tu voluntad dentro de nosotros. Sacude nuestros pensamientos, nuestras ideas, nuestra misma voluntad y transfórmanos, Dios, y haznos nuevos, porque esa es la capacidad que tú tienes. Sé que son palabras duras y fuertes, pero también detrás de todo esto hay gracia, hay amor, hay consuelo, y pues aquí estamos, Señor, para escuchar tu palabra.
Te pido que no sea palabra humana. Señor, no dejes que yo hable mi humanidad, no hable mis conceptos, mis ideas, mi criterio. Permíteme, Espíritu Santo, si tú quieres usarme, Señor. Aquí está un pecador, Dios, y tú usas, Señor, este pecador, y tú habla lo que tú quieres hablar a través de tu palabra. Que no sea yo, Dios, ni exaltando al hombre, ni exaltándome yo, Señor. Solo sé tú, Señor, hablando a nuestro corazón tan necesitado, que clama como el ciervo en el mismo desierto, por sed y por hambre, desesperados de ti. Te bendigo, Dios, y te doy gracias porque puedo estar predicando esto y hablar esto, no por mí, sino por tu Hijo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, entonces te das cuenta, está muy fuerte desde el inicio, pero el primer verso nos dice algo, ¿no? Decid a vuestros hermanos Ami y a vuestras hermanas Ruama. Hay algo importante, ya con estos estudios, tú y yo ya sabemos cómo está conformada la familia de Oseas, ¿te acuerdas? Pues tiene una esposa que se llama Gomer, y ya sabemos que tiene 3 hijos. En la semana pasada decíamos, imagínate ver esa foto familiar que de repente todos tenemos en casa, y entonces está ahí, ¿verdad? Oseas, Gomer, que decíamos ese día estaba embarazada de su último hijo que era Loami, Jezreel es su primogénito, Lo Ruama. Y veíamos un poco de esto, ¿no? Lo Ruama, que significa sin misericordia, Jezreel, que es el primogénito, la nación será esparcida, el pueblo del norte, de Israel del norte, iba a ser esparcido como consecuencia de su pecado, y al final tiene este otro niño que se llama Loami, y significa no es mi pueblo. Entonces, palabras muy duras, y lo posteé en redes sociales, en Facebook, y decía, ¿qué pensará Dios acerca del divorcio? Porque son temas que de repente los cristianos podemos hablar con libertad, o en mi opinión yo puedo decir, o quizás en el divorcio puedo preguntarle mejor a un psicólogo, o le puedo preguntar pues al abogado, ¿no? Para saber cuánto me toca y qué puedo hacerle a mi marido o a mi esposa. Entonces son temas que particularmente preguntamos en el mundo y en la sociedad, pero ¿qué piensa Dios acerca del divorcio? Y hoy vamos a atender ese tema. No es una pregunta como al aire, ¿qué piensa Dios acerca del divorcio? Y la pregunta que he estado haciendo en cada estudio de Oseas es, nuestro Dios tendrá la capacidad de restaurar un matrimonio afectado por el pecado del adulterio. ¿Tendrá Dios la capacidad de restaurar una familia quebrantada, una familia que cada quien anda por su lado, una familia como la escena que tenemos de Oseas, Gomer por su lado, Oseas en su trabajo y cada quien destruyéndose a su manera? Pues bueno, lo vamos a ir descubriendo, ¿no? Pero el día de hoy, en este punto al que hemos llegado, te decía, ya tenemos esta fotografía familiar de la vida de Oseas. Y te decía, Oseas no está predicando desde un púlpito, Oseas no solamente está predicando en las calles acerca del arrepentimiento y del plan de redención que tiene Dios para nosotros, sino que Oseas está predicando desde su propia vida. La vida de Oseas es su propia plataforma. La plataforma de Oseas no es un púlpito, no es un lugar alto, no es una conferencia para 200,000 hombres. Oseas está predicando desde su matrimonio y desde su vida, desde su casa. Y sabes, las semanas pasadas hemos estado viendo que Oseas no la ha tenido fácil. Y entonces te ponía el ejemplo, imagínate, Oseas viene de trabajar, tiene problemas con Gomer a veces ni está, no hace de comer, no atiende sus asuntos. Oseas tiene que estar haciéndola de padre con Jezreel, con Loami, con Lo Ruama, y tiene que estar cambiando pañales, y tiene que estar haciendo esta labor luego de que viene de trabajar. Y quizás en el trabajo está igual, porque te decía, piensa esto, han dicho, Oseas le pone los cuernos a Oseas y ni cuenta se da, y viene y nos habla de Dios. No, hombre, este cuate no debería estar hablando de Dios, este no es digno, este no tiene sometida a su esposa, este no tiene bien sometidos a sus hijos. Es más, se rumorea que los hijos no son de él, y hay chisme y rumor, y quizás estas cosas las está cargando Oseas. Pero, y esa sería la pregunta, ¿por qué está pasando esto con Oseas? ¿Qué está pasando con Gomer? Porque como que estaba esperando a que se arrepintiera, y Gomer no quiere arrepentirse, y Gomer no quiere tener una relación restaurada con Oseas. Y sabes, es difícil toda esta situación alrededor. ¿Qué es hoy en día, y ha sido siempre, el lugar o el punto más atacado
en las iglesias, los matrimonios. Los matrimonios, y no solamente en la iglesia, afuera, en la sociedad, en el mundo, el matrimonio, que es un diseño que Dios formó desde el Edén, es el más, pero el más golpeado y apedreado. Es al que más le tira, es al que más está buscando el enemigo destruir. Lo quiere destruir de muchas maneras. Y podríamos hablar de eso, pero el estudio hoy es por otro lado. Sin embargo, es el foco y es el escenario principal donde Satanás quiere destruir. ¿Por qué? Porque es el diseño de Dios y a Dios le importan los matrimonios. Y sabes, a Satanás está siempre en contra de todo lo que Dios ha diseñado. Y él no está a gusto con este diseño. Pero entonces ahí está Gomer y está Oseas y están estas situaciones. Y sabes, ¿cambió Gomer? La Biblia nos está diciendo que Gomer no cambió. Gomer siguió igual. Oseas cambió. Hasta el momento Oseas quiere seguir amando a su esposa, quiere estar bien con ella, quiere mostrarle gracia, pero creo que está llegando al punto en el que Oseas está ya cansado de toda la situación que hay a su alrededor. Desacreditado como profeta, los adulterios de su esposa. ¿Cuál es el propósito de esto en la vida de Oseas? Y podríamos decir, pues ¿qué Dios no es bueno? ¿Por qué entonces permite que su siervo sufra? ¿Por qué entonces Dios permite que Oseas esté batallando con esta situación? ¿Por qué entonces las cosas que pasan a tu vida y a mi vida, entonces un día Dios las usa para nuestro bien? Y tú podrías decir, o yo te puedo contar, muy aquí entre nos, ¿de qué me puede servir a mí enchincharme en la casa? ¿No? ¿De qué me serviría que mi casa se llene de chinches? No sé, pero dice la palabra que Él tiene un propósito para ti y para mí, y que todo lo que pasa alrededor de nuestra vida lo usa Él con un propósito. Incluso lo más vergonzoso, incluso lo que parece que no se puede arreglar, incluso lo que parece que ya mejor aquí lo dejamos, Dios siempre tiene un propósito para nosotros. Y sabes, tenemos un Dios que llama a las cosas que están muertas como si tuvieran vida, y además de que las llama, Él le da el atributo de las cosas como si ya fueran. Es decir, a Gedeón, en una historia de Jueces, Dios le llama varón valiente y esforzado. Y Gedeón era bien miedoso igual que yo. Entonces, Él llama a las cosas como Él quiere llamarlas, aunque en ese momento no las sean. Pero Dios puede ver a futuro lo que tú y yo no vemos. Entonces, ¿cómo puede ayudarme una situación difícil en mi casa? Oye, pero ¿cómo me puedes decir que el adulterio le va a ayudar a Oseas? ¿Cómo me puedes decir que la fractura de la confianza? ¿Y cómo me puedes decir que estos hijos que aparentemente no son sus hijos pueden ayudar a Oseas? Bueno, ve conmigo a Romanos capítulo 8. Romanos 8. Romanos 8, 28. Entonces, todas las cosas nos ayudan para bien, siempre y cuando nosotros amemos a Dios. Romanos 8, 28. Miren lo que nos dice el texto en Romanos 8, 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Y entonces de verdad podríamos decir, pero ¿cuál es el propósito del adulterio de Gomer en la relación que tiene con Oseas? ¿Cuál es este propósito? Bueno, Romanos nos ha declarado algo muy importante y nos dice que a los que aman a Dios, la premisa y lo antes de llegar a ese punto es que si tú y yo no amamos a Dios, el cristianismo y seguir a Dios se nos va a hacer más una carga que una bendición. Y muchas de las veces vamos a sentirnos más decepcionados de esta vida cristiana, porque entonces debemos hacernos esta pregunta: ¿amo realmente a Dios? ¿Amamos realmente a Dios para que todas las cosas a mi alrededor me ayuden a bien? ¿Cómo puede ayudar a un cristiano la noticia de que está enfermo de cáncer? ¿Cómo puede ayudar a un cristiano la noticia de que va a perder su casa o sus bienes? ¿Cómo puede ayudar a un cristiano que todo lo que ha construido lo va a perder? ¿Cómo le puede ayudar eso a un cristiano? Bueno, Romanos nos lo acaba de decir. Todas las cosas, todas, no ha excluido ninguna, nos ayudan. Pero aquí la pregunta es
¿estamos amando a Dios? ¿O dejamos de amar a Dios como Gomer ha dejado de amar a Oseas? Y este escenario de Gomer, que quizás lo estamos usando como un mal ejemplo, va a tener un bonito desenlace, porque eso es lo que Dios hace a futuro. Pero quizás estamos desencantados y dejamos de amar a Dios como Gomer ha dejado de amar a Oseas. Y este adulterio, ¿cómo lo va a usar Dios? Pues no lo sé, pero algo me interesa en este ejemplo a seguir. Hay un ejemplo a seguir en la historia y es Oseas es un ejemplo a seguir. ¿Por qué es un ejemplo a seguir? Porque Oseas nos ha estado enseñando que antes de amar idolátricamente a su esposa, ama primero a Dios sobre su misma esposa, con el propósito que Dios tiene para ellos, y no está amando ni a su esposa de manera idolátrica. ¿Sabes? A veces el amor hasta a nuestro cónyuge se vuelve una idolatría y pensamos en satisfacer todo para nuestro cónyuge sin esperar primero ver la voluntad de Dios. Y sí, la Biblia dice que la mujer debe someterse a su marido y que el marido debe servir a la mujer, pero a veces no solamente es un amor, sino que se vuelve una idolatría. Pero Oseas nos está enseñando algo. Oseas ama primero a Dios para poder amar a Gomer de esta manera. Porque dime si no, cualquiera en su lugar, ya mejor, no, ya me voy. Ninguno de los hijos son míos, Gomer, pudiera decir Oseas. ¿A qué me quedo? Pues ya mejor me voy. Pero Oseas se está quedando allí. ¿Por qué? Porque Oseas sabe y él espera no en lo que Gomer hace, sino en lo que Dios puede hacer en la vida de su esposa. Y Oseas está confiando en que tal vez hoy no es un buen día, pero quizás mañana lo será. Y si no es mañana, tal vez después lo será. Y si después no lo es, Oseas sabe y tiene plena confianza en que todas las cosas ayudan para bien cuando amas a Dios, a pesar de que esto sea tremendamente vergonzoso. Regresamos nuevamente a Oseas y vamos a ver el verso 2, porque aquí hay unos cargos o hay una palabra que dice contiendan con su madre. Al parecer en el principio podríamos decir, ah caray, pero ¿qué no nos habías hablado la semana pasada de una restitución? Sí, habíamos hablado de una restitución y habíamos dicho que Dios les había prometido que donde les habían dicho, ustedes ya no serán mi pueblo, ahora serán mis hijos. Sin embargo, ¿cuántas veces Dios nos tiene que recordar que nos hemos equivocado? ¿Cuántas veces Dios nos tiene que decir, no estás haciéndolo bien? No me agrada eso que estás haciendo. No estoy contento con eso, pero cuántas veces, no, más bien, pensemos no en cuántas veces nos habla Dios de esa manera, sino en cuántas veces realmente obedecemos. Yo en mis apuntes puse, nunca obedezco. Soy rebelde. No me gusta someterme a Dios, no me gusta obedecerlo. Y entonces, volviendo a la pregunta de hace rato, ¿cuál será la opinión de Dios acerca del divorcio? Dice allí, contiendan con su madre en el verso 2, contiendan con ella, porque no es mi esposa y yo no soy su esposo. Pídanle que deje de lucir como una prostituta y que se quite el maquillaje y las vestiduras provocativas. Entonces, ¿qué piensa Dios acerca del matrimonio? ¿Será posible que el creador de la familia, el diseñador del matrimonio, permita que el hombre y la mujer abandonen ese pacto de amor para separarse, divorciarse? ¿Recuerdas cuando Dios casó a Adán y a Eva? Él dijo, lo que yo he unido, no lo separe el hombre. Para Dios un divorcio no solamente es una separación o un papel de por medio o una carta, ¿no?, de repudio, como decían los judíos. Para Dios significa una amputación. Si tú y yo somos un cuerpo con nuestros esposos y esposas, y si la iglesia es un solo cuerpo dentro, hablando de este misterio y de este matrimonio que después Cristo va a venir por su novia y se casará con ella, si hablando de eso, pero la separación es una amputación para Dios. Es como, imagínate lo siguiente, es como si alguien de nosotros, alguien llegara y nos cortara un pie sin ninguna anestesia, o nos cortara una oreja, o nos cortara algo. Creo que sería demasiado doloroso, ¿estás de acuerdo? Bueno, para Dios el divorcio es así, una amputación.
es algo que lo cortas, algo que está unido, algo que está junto, porque Dios lo ha unido. Y de repente llegamos y queremos mutilarlo. Eso causa dolor, ¿estás de acuerdo? Entonces, ¿te imaginas ese dolor que puede pasar una persona, o tú o yo, si nos quieren amputar un brazo o algo sin ninguna anestesia? Y sabes, pareciera que en esta segunda parte hubiera a lo mejor una contradicción, te decía hace un momento, porque estábamos hablando de restitución y aquí otra vez Dios está presentando cargos en contra de la nación de Israel, usando el ejemplo de Gomer, que es la que está adulterando, y aquí pareciera que está hablando de un posible divorcio. Y nos podemos asombrar. Ay, Dios se quiere divorciar de su esposa. Osea se quiere divorciar de Gomer. Pues sí, en efecto, parece ser que en este capítulo vamos a estar, o en este verso sobre todo, vamos a estar hablando de divorcio. Pero ¿qué era el divorcio en los tiempos pasados? ¿Cómo se efectuaba el divorcio en los tiempos pasados? ¿Recuerdas? Jesús, hablando con los fariseos, hablaba de la carta de repudio. La carta de repudio no es otra cosa más que la carta de divorcio. Pero ¿cómo sucedía? ¿Qué tenía que pasar? ¿Cuáles eran como las causales para que se tuvieran que divorciar? ¿Cuáles eran los motivos para que se pudiera llevar a cabo este divorcio? ¿Qué dice la ley? ¿Qué es lo que dice Dios? Y sabes, hablando de divorcio, regularmente cuando el hombre y la mujer se divorcian, no solamente se lastiman ellos en esa amputación, sino que en ese mismo cuerpo que son, también los hijos sufren las heridas de esa mutilación. Los hijos también les duele, les pega, los lastima, los lacera y les deja profundas heridas que solo Dios puede sanar. Entonces, en esta amputación del matrimonio y de la separación, ahí está Oseas. Y ahí está, pareciera que Dios está diciendo, se van a divorciar. Y esta Gomer es la figura retórica de la esposa de Dios. Una nación rebelde que es Israel del norte, ¿acaso quiere estar con su esposo? ¿Acaso la nación de Israel del norte, recuerdas eso? Están divididas, Israel del sur, Israel del norte. Y este Israel del norte, ¿acaso quiere seguir teniendo una relación con su marido que es Dios? No. ¿Acaso Israel del norte sigue buscando a Dios en su voluntad? Tampoco. ¿Quién es entonces la que está o el que está pidiendo a gritos el divorcio? ¿Es Dios del pueblo o es Oseas de Gomer? Es Oseas, es Gomer. Gomer quiere divorciarse de Oseas. Está cansado de él. Israel del norte está cansado de su Dios. Ya no le satisface lo que Dios hace. Ya no le satisfacen sus bendiciones. Y llegamos a este punto. Pero ¿qué dice Dios acerca del divorcio? Porque hay algo que le está imputando a esta Gomer. Y le dice, dile que se deje de vestir como una prostituta. Esto es guau, es muy explícito. Y le dice, dile que se quite ese maquillaje y las vestiduras provocativas. Entonces esto nos dice cómo estaba viviendo Gomer en ese momento. Eso nos enseña cómo se estaba comportando Gomer delante de su propio marido. Pero ¿qué dice la ley acerca del matrimonio y del divorcio sobre todo? Ve conmigo a Deuteronomio, capítulo 24. Deuteronomio 24, del 1 al 4. Vamos a leer. Deuteronomio 24, del 1 al 4. Mira lo que nos dice la ley. Tenemos que ir a la ley para ver qué era lo que se tenía que hacer en dado caso de que hubiera un divorcio y cuáles eran las únicas causales o las formas en las que los hombres y las mujeres podían divorciarse. Mira lo que nos dice, 24, 1 al 4. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se le entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio y se la entregare en su mano y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volver a tomar
para que sea su mujer después de que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Es una palabra dura y es difícil y es ley. Al final del día es ley. Ahora, esta ley es para los judíos. Esta ley era para cómo ellos tenían que comportarse en la sociedad cuando había un problema. Dos formas de divorcio más bien, o dos puntos que se tenían que tomar en cuenta en el divorcio. El primero, tienen que dárselo por escrito, porque por escrito tienen que hacerse saber cuál es esa cosa indecente que estaba pasando. Pero si tú te fijas y si nos quedamos solamente con cosa indecente, pues qué tantas cosas indecentes hay. Y nos podríamos quedar bien cortos. Y nos podríamos decir, pues quién sabe. Esto es una laguna. Déjame decirte que esto de cosa indecente es una laguna que los grandes legisladores, que son los fariseos, usaron para su provecho, y cuando sus esposas se hacían grandes, envejecían, decían, ya no la quiero a esta, quiero una jovencita, entonces encontré algo indecente en ti, ya no te quiero y quiero otra más jovencita. ¡Qué duro! Y Dios estaba al tanto de eso, ¿sabes? A Dios no se le estaba pasando eso, y Él no estaba permitiendo esas anomalías, pero los fariseos y la gente, los religiosos que conocían la ley de ese tiempo, se aprovecharon de esto y que dijeron, de aquí soy. Si ya mi esposa me quema el desayuno en la mañana, mañana le hago su carta de repudio. Si mi esposa no hace lo que yo digo, sabes que aquí está, mira, te despacho y quiero otra más joven. Te cambio, tú tienes ya 50, 60 y quiero una de 20. Y ahí está tu carta de repudio. Pero para Dios no era así. ¿Acaso realmente Dios estaba dando carta de repudio a Israel del Norte porque Israel del Norte era fiel? No. ¿Acaso Oseas iba a dar una carta de repudio a esta Gomer porque Gomer se estaba portando bien? Tampoco. Y entonces, ¿cuáles son esas cosas indecentes? Porque estos fariseos estaban usando todo esto, estas lagunas, para su propio provecho. Pero ¿sabes? Damos gracias a Dios porque dice en la Escritura que lo que fue antes en el Antiguo Testamento era una sombra de lo que había de venir. ¿Y sabes quién quitó la palabra de las sombras y de la oscuridad? Cristo. Cristo vino y con su luz hizo iluminar las tinieblas en las que vivía el pueblo de Dios y las tinieblas en las que los mismos legisladores fariseos decían, yo conozco la ley, yo sé, yo esto, y no. Jesús se puso a hablar con ellos y les explicó y les dijo cuáles eran las cosas indecentes. Y les dijo, déjense de payasadas. Ustedes solo buscan un pretexto para dejar a su esposa, porque ya envejeció. Pero ¿sabes? No es así. Y vamos a Mateo 19. Busca Mateo 19. Ahí está Jesús siendo luz. Mateo 19, versos del 7 al 9. Jesús es la luz que necesitamos y es el que alumbra incluso la misma ley. Tú y yo no podíamos ni entender la ley porque no somos judíos. Mateo 19, versos del 7 al 9. Vamos a ver. Aquí en esta escena, Jesús está hablando del divorcio también. Y Jesús está hablando con los fariseos. Los fariseos están ahí preguntando a Jesús y lo quieren poner a prueba. Están tentando a ver si Jesús se equivoca, a ver si dice algo que esté mal o chueco, pero Jesús es el Señor de la ley y es el único que ha cumplido la ley. Entonces, Mateo 19, del 7 al 9, mira la pregunta. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudie a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. ¿Cuál es la causa? La fornicación, el adulterio. Ahí está. O sea, bajo ninguna causa agarraron mal parado a Jesús. Y lo que Jesús está diciendo es, ¿saben? Ustedes nada más están buscando un pretexto. Quieren que yo les autorice sus cartas de divorcio.
Ya llevan como 10 matrimonios y eso es lo que ustedes quieren. Entonces, ¿sabes qué? No me voy a ir por esa línea. Salvo que la hayan encontrado en fornicación y en adulterio, las pueden repudiar. Pero él dijo, en el principio no era así. Porque ¿qué fue en el principio cuando él creó al hombre y a la mujer? Una sola carne serán, y dejarás a tu padre y a tu madre, te unirás a tu mujer, y no lo separe esto el hombre porque yo le uní. En el principio no fue así. Entonces, la idea del divorcio en el corazón de Dios no está implícita. Una cosa es que lo contempla, una cosa es que lo permite, pero no lo está mandando, si te das cuenta. No es un mandato, no lleva implícito el tienes que hacerlo. Ahora, podríamos decir, ¿acaso solamente los hombres podían dar carta de repudio? Cuando tengas oportunidad, en Marcos 10:12, Jesús mismo dice, si la mujer repudiara a su esposo. Entonces, no estamos hablando de género, de que si es el hombre, es que al hombre nomás se le permitía, no, también la mujer. Ahí está. ¿Quién es la que se quiere divorciar de Oseas? Regresando a nuestra historia, Gomer. Gomer no está contenta con su esposo. Gomer no está feliz. Yo no sé si Oseas ya está más pelón o más panzón. Yo no sé si Oseas ya perdió ese brillo de su juventud. Yo no sé si Oseas ya no es atractivo. Yo no sé si Oseas, no sé qué está pasando. No sé si Gomer realmente lo que dice es que yo quiero que me lleves a los almacenes Israel. Yo quiero que me lleves a Plaza Jerusalén a comprarme mis perfumes. Y quiero que tú vayas y no me das para ir a Plaza Jerusalén. Y todas mis amigas de Nazaret andan bien arregladas. Y yo aquí ando toda fachosa y tú no me provees. Entonces, quizás la que está decepcionada de su matrimonio, pues es Gomer. Y la que se quiere divorciar es Gomer. No es Oseas. ¿Quién es el que se ha querido divorciar de Dios desde el inicio? El pueblo de Dios. Israel del norte. Ya no le satisface lo que Dios le da. ¿Y cuál es la situación de lo que nos dice? Dile que se quite el maquillaje y deje de lucir como una fornicaria, como una prostituta. ¿Era culpable Gomer? Sí. ¿Se acreditaba el divorcio según la ley? Sí. ¿Podía despacharla, Oseas? Sí. Pero Dios me dice, todavía no. No la despaches. Es un amor tan incondicional el de Dios por nosotros que con nada le podemos pagar a Dios. Dios nunca se cansa de buscarnos. Dios nunca se cansa de estar dándonos amor. Su amor es incondicional. Su amor nunca se acaba porque su amor es genuino. Y sabes, ahí está dando el ejemplo Oseas. Y no ha sido fácil. Regresemos al verso 3 de Oseas. Verso 3 de Oseas. Dice el verso 3, de lo contrario, esto es en mis apuntes, pero tú lo buscas en tu Biblia. De lo contrario, la dejaré desnuda, tal como el día en que nació, y la convertiré en un desierto, en un terreno árido, es decir, en un desierto, y la dejaré morir de sed. ¿Cómo quería andar Gomer, según el verso pasado? Enseñando. Eso es lo que quería andar haciendo Gomer. Quería exponerse. Ahora, no estoy hablando de códigos de vestimenta en la iglesia, ¿sale? Estoy hablando de algo que es totalmente de un adulterio que estaba haciendo Gomer. Y estaba buscando amantes. Y estaba buscando que todos la vieran y que todos la desearan. Eso es lo que estaba haciendo Gomer. Quería andar semidesnuda. Pero Dios dijo, ¿quieres andar semidesnuda? Pues te voy a ir a desnudar. Pero la desnudez delante de Dios nos muestra nuestro corazón perverso y oscuro. Y no está padre cuando, ¿te recuerdas? Hemos estado estudiando acerca de que Jesús es la luz. Cuando Jesús alumbra un lugar, podemos darnos cuenta del cochinero que hay. Y no está chido darnos cuenta de que traemos un cochinero. No está padre darnos cuenta de la mugre que tenemos. No está padre eso, pero realmente ella estaba deseando cautivar a los hombres y a los amantes de su corazón. Ella estaba enamorada de ella misma, de su silueta, de su figura. Ella estaba enamorada de su forma de ser, de su forma de pensar. Y los estudiosos dicen, había tanta lujuria en ella. Entonces, ¿realmente era Dios el que quería separarse? No, ya lo dijimos. ¿Es Dios tan severo? ¿Dónde está el Dios de la gracia? Porque aquí dice que la va a dejar desnuda
Y si tiene sed, no le va a dar agua para que se muera de sed. Ay, entonces, ¿dónde está el Dios de gracia? ¿Qué acaso no nos has predicado un Dios de gracia? ¿Qué acaso no es Dios todo amor? ¿Qué acaso Dios no dices que es amor incondicional? Sí, y ahí está Dios, no ha dejado a su pueblo. 102 años, te decía, pasaron con 6 meses para que toda esta nación se arrepintiera y ninguno volteó a ver a Dios. Y al final, Dios sigue siendo fiel. ¿Cuántas veces Dios nos ha querido traer a sus brazos otra vez? ¿Cuántas veces hemos menospreciado su amor y su fidelidad? ¿Cuántas veces hemos huido de su presencia a escondernos? A pesar de las advertencias, el corazón del pueblo estaba bien duro, bien engrosado. Ya no sentía lo mismo por Dios. ¿Recuerdas lo que dice en Apocalipsis? Perdieron su primer amor. Y eso es feo, ¿sabes? Porque cuando empezamos a ver a Dios de manera indiferente, cuando volteamos a ver a Dios con orgullo y soberbia y decimos, tú ni me has ayudado, me abandonaste, tú me dejaste. Eso es lo que pasaba normalmente en los matrimonios. Los hijos, ¿qué pensaban? Tú, papá, me repudiaste junto con mi madre, me abandonaste, tú nos dejaste a nuestra suerte. Pero Dios estaba dejando en claro, no soy yo el que quiere divorciarse de la nación. Y no es Oseas el que se quiere divorciar de Gomer. Dios había advertido por Oseas y por otros profetas, arrepiéntanse, vuelvan a mí, regresen a mis brazos. Pero el pueblo decía una y otra vez, estamos hartos de ti, no queremos regresar a ti, ya estamos fastidiados. ¿Sabes? Allá los moabitas y los cananeos y los de este lado tienen fiestas bien chidas y adoran a sus dioses. Y allá nadie nos exige, y allá no nos enchinchamos, y allá no pasamos pruebas en el desierto, y allá no pasamos esas cosas. Entonces, ¿sabes qué? Ya no queremos nada contigo, ya nos aburriste. Y se alejaban. Y esto es una consecuencia de alejarnos de Dios, el que nuestro corazón se vuelva duro y ya no querer nada con Dios. Y cuesta trabajo, pero mira, ve conmigo a Ezequiel. Busca Ezequiel 23. Un poquito para atrás, Ezequiel 23, del 5 al 8. Lo que estaba pasando con el pueblo de Dios es que habían dejado de amar a Dios. Gomer había dejado de amar a Oseas. Y esto es feo. El pueblo se había desencantado y habían dejado de amar a su Dios, al que les dio la vida. Ezequiel, capítulo 23, versos 5 al 8. Se habían desencantado por completo. Mira lo que dice. Y Ahola cometió fornicación aún estando en mi poder, y se enamoró de sus amantes, los asirios, vecinos suyos, vestidos de púrpura, gobernadores y capitanes, jóvenes codiciables todos ellos, jinetes que iban a caballo, y se prostituyó con ellos, con todos los más escogidos de los hijos de los asirios, y con todos aquellos de quienes se enamoró. Se contaminó con todos los ídolos de ellos, y no dejó sus fornicaciones de Egipto, porque con ellas se echaron en su juventud, y ellos comprimieron sus pechos virginales y derramaron sobre ellas su fornicación. Está fuerte el texto. Pero ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué se había desencantado Israel de su Dios? Pues porque ya estaban viendo a otro lado. Y esto es lo que pasa en el adulterio. Cuando te desencantas de tu esposo o de tu esposa, es porque ya estás viendo a otro lado. Y eso fue lo que pasó. Tristemente, ¿dónde estaban viendo el pueblo del norte? A los asirios. ¿Sabes quién fue los que destruyó? Te lo dije en la introducción. Los asirios cautivaron a Israel del norte y fueron los que lo destruyeron. Y sabes, así es el pecado. Nos cautiva, nos llama la atención, nos lleva y después termina por cautivarnos y llevarnos a una esclavitud de la cual este pueblo ya no pudo regresar. Israel del norte ya no regresó. Las 10 tribus perdidas jamás volvieron a ser restituidas. Y esto es muy triste porque veían a los asirios, jóvenes guapos, jóvenes que olían a perfume, hombres tatuados, guapos, así altos,
se veían muy bien todos ellos y fueron cautivados. Pero ¿sabes? Eso fue lo malo. Y entonces ellos decían, nosotros vamos a ir a una fiesta con los asirios, porque sus fiestas están más chidas. Ya no nos gusta ir al culto de Dios, ya no nos gusta ir a buscar a Dios, eso ya se volvió aburrido, ya pasó de moda. Y es que me invitaron a comer mole y carnitas allá con la Virgen Astarot, y allá voy a ir, y me invitaron a sus carnitas y a sus moles, ¿y qué tiene? ¿Y qué tiene? Si a mí me gusta ser así. Ellos lo decían, y no me importa, ¿y qué tiene? Pero mira, no vayas con los asirios, no te vayas a contaminar, no vayas para allá. Y el pueblo decía, ¿y qué tiene? ¿Y qué tiene si a mí me gusta ser así? Hasta que el Señor dejó que sus amantes los esclavizaran hasta despedazarlos. Realmente muchas veces podemos decir así, ¿qué tiene? No va a pasar nada. Unas carnitas no me van a hacer daño, un mole tampoco, ahorita oro por él y lo santifico. Pues sí, sí es cierto, la comida no hace daño. Lo que hace daño es realmente lo que está en nuestro corazón, a donde estamos volteando a ver. Cuando hemos dejado de amar a Dios, cuando hemos dejado de satisfacernos en el Dios que nos formó y nos creó, y ahora buscamos en quién más satisfacernos. Regresamos, ahí mismo, en el verso 35 de Ezequiel 23, 35, mira lo que nos dice, contemplando lo que estamos viendo, de que la dejará desnuda y la dejará morir de sed. ¿Por qué? Porque mira lo que dice el verso 35, Ezequiel 23, 35. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto te has olvidado de mí y me has echado tras tus espaldas, por eso lleva tú también tu lujuria y tus fornicaciones. ¿A dónde habían echado a Dios? A la espalda. Aquí estás bien, Dios. Aquí ponte atrás de mí. Es mi momento de brillar. Es mi momento de que todos vean de lo que soy capaz de hacer. Hazte para acá atrás, Dios, y ahí quédate. Y lo echaron atrás sus espaldas y no lo reconocieron como Dios, porque dice, fueron tras sus lujurias y sus fornicaciones. Dijeron, ahorita no nos interesa Dios. Está chido el placer, está chido el mundo, y aquí estoy. Y sabes, esto fue muy duro para mí. Y si yo puedo ser muy sincero contigo, pues yo ya te lo he dicho antes, nada más porque me llamo Alejandro, pero yo soy Gomer. Yo soy igual que la esposa de Oseas. Yo soy igual que Israel del norte. Pues nos salimos poquito y yo no voy a buscar a Dios. Yo sé a dónde voy a ir y Dios sabe a dónde voy a ir. Y Dios sabe que nada más le digo a Dios, tantito échate para atrás, y Él sabe a dónde me voy a ir yo a satisfacer. Y Él sabe dónde voy a ir a buscar yo. Y eso es muy grave. Ahora sí, regresamos a Oseas, verso 4. Oseas, verso 4, mira lo que dice. Ni tendré misericordia de sus hijos, porque son hijos de prostitución. Y aquí está. Esto está sumamente fuerte. Y podríamos volver a decir, ¿dónde está el Dios de gracia? Pero ¿cuántas veces Dios nos ha dado la oportunidad de regresar con Él? En los estudios pasados veíamos que hablábamos en la carta de Pedro. Dios es paciente y quiere que todos nos arrepintamos. Por eso es que su promesa no está retardada, pero Él quiere que nos arrepintamos y volvamos a Él. Eso lo veíamos, pero decíamos, Dios es paciente, pero no es ni tonto. Entonces, Dios ha sido paciente, muy paciente. Entonces, ¿qué estamos viendo con Oseas y qué estamos viendo con Gomer? Una familia destruida por el pecado, una familia destruida porque ya los alcanzó el pecado de Gomer, un matrimonio quebrantado, una relación destruida, ya no hay confianza. Oseas ya no le cree a Gomer. Gomer, ¿qué estás haciendo tan de noche? No me digas que ese WhatsApp es de tu papá. Gomer, o sea, ¿qué estás haciendo? Gomer, otra vez. Gomer, volviste a llegar tarde. Gomer, ¿dónde andabas? Me dijeron que no andabas con tu mamá. Y entonces esta relación está quebrantada. ¿Cuántas veces hemos quebrantado la relación con Dios? ¿Cuántas veces llorando yo, Alejandro Pérez, le he dicho a Dios, que esta es la última, Dios, sácame de esto, por favor.
este apuro, te lo prometo, te lo juro, y después regreso aquí contigo. Y Dios, en su infinita misericordia, venía, me ayudaba, y yo, gracias, ya te puedes esconder, desaparécete, y yo sigo haciendo lo malo. ¿Cuántas veces Dios ha sido tan bueno con nosotros y no nos ha destruido así en un solo momento? ¿Cuántas veces lo hemos tratado como realmente fuera un tonto y no paciente? Y entonces, ¿sabes? Esta escena del matrimonio quebrantado es muy feo, porque entonces dice que estos son hijos de prostitución. Nos está hablando de hijos ilegítimos y de hijos bastardos. Esto es fuerte. Un bastardo es todo aquel que no nacía dentro de la línea legítima de un hombre y una mujer que estaban casados. Eso es lo que decía la ley, y la ley es dura, y la ley es fuerte. Gracias a Dios no estamos por la ley, pero todavía no quiero llegar a ese punto de la gracia. Sin embargo, hasta este momento estamos viendo que hay bastardos e hijos ilegítimos, hijos de prostitución por causa del pecado de Gomer. ¿Sabes que hay algo muy feo en esto? ¿Cuántas veces Oseas no se levantó a darle la leche a Lo-ruhama? ¿Cuántas veces no cargó a su hijo Lo-ammi en brazos? ¿Cuántas veces cuando Oseas llegaba de la calle de trabajar, sus hijos corrían y le decían, papi, qué bueno que regresaste? Y ahora está diciéndole Gomer, ni son tus hijos. ¿Te imaginas cuánto dolor para Oseas? ¿Cuántas veces los arropó como si fueran sus hijos? ¿Cuántas veces les proveyó? ¿Cuántas veces los cuidó? ¿Cuántas temperaturas y fiebres pasó con ellos en la noche? ¿Cuántas veces se tuvo que desvelar Oseas? Porque Gomer no estaba presente, y al final le termina diciendo, tanto que los cuidas y ni son tus hijos. Qué fuerte está esto, porque son hijos de prostitución. Ya no tendré misericordia, dice Dios. Está cansado Dios, y creo que también Oseas. Y entonces se ha traicionado la confianza de este matrimonio, está quebrantado, adulterio, fornicación, un lecho, un hogar, una cama manchada por el pecado. Es difícil volver a estar cerca de Dios, ¿sabes? Cuando la hemos regado, es bien difícil regresar a Dios. Cuando nos hemos equivocado, es muy difícil regresar con Dios. ¿Qué es lo primero que hizo Adán y Eva? Se escondieron porque tuvieron miedo de su pecado. ¿Qué hicieron ellos? Mejor me hago para acá. Me da pena, me da vergüenza. ¿Sabes? Tenemos un Dios que no se avergüenza de llamarse ser nuestro Dios. Él dice que es nuestro Dios. Y entonces, hablando de los hijos ilegítimos y de los bastardos, como lo dice la palabra, y que es fuerte, y que la misma ley lo contempla, tú y yo, ¿sabes? También fuimos creados en maldad. Si tú recuerdas, no lo busques, pero en el Salmo 51:5, David dice, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Entonces, también nosotros, desde que nacimos y fuimos formados, ya somos ilegítimos. Ahora, vamos a llevarlo a la ley. Tú y yo ni siquiera somos judíos. Estamos destituidos de la gloria de Dios. O sea, seríamos, y no me lo tomes a mal, pero ilegítimos, estarían los ilegítimos de Israel, más los bastardos, y luego seguiríamos nosotros. O sea, estamos destituidos. Entonces me podrías decir hoy, no, pues la verdad que vine hoy, me vas a mandar todo trapeado y todo apedreado y todo. Bueno, ¿qué pasaba con los hijos ilegítimos? Como es lo que está diciendo Dios. Ya tiene dos causales para desechar al pueblo y para desechar a Gomer. La primera es que hay adulterio, y en ese adulterio sus hijos son hijos de prostitución. Entonces tiene Dios todo el derecho de despachar a su esposa, que es Israel del norte. ¿No tiene Dios el derecho de despachar a su iglesia, que le ha sido tan infiel, pero no nos ha despachado? ¿Cuántas iglesias dicen ser iglesias de Cristo y se predica puro dinero, y se predica pura ley, y se predican mandamientos de hombre, y por eso Dios ya los desechó? No. Dios tiene tanta gracia con nosotros. Y iglesias en donde a lo mejor aquí se habla palabra, pero yo soy bien pecadoroso, tototote, no debería estar aquí. Pero la gracia es la que me sostiene aquí delante de ustedes, y ustedes que estén aquí juntamente conmigo. ¿Qué decía la Biblia y qué dice la ley acerca de los hijos bastardos e ilegítimos? Deuteronomio 23:1. Busca Deuteronomio 23:1.
Deuteronomio 23, 1. No, Deuteronomio 23, 2. O sea, es ahí mismo, pero en el 2. 23, 2. Mira lo que dice. No entrará bastardo en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación no entrarán en la congregación de Jehová. Un hijo ilegítimo, que es la palabra bastardo, un hijo nacido fuera del matrimonio, no podía estar en la presencia de Dios por la misma ley, la misma ley de Dios. Esto es triste. No podían estar cerca de Dios. ¿Qué culpa tenía el chamaco? Podemos decir, ¿qué culpa tiene la niña o el niño? Pues es consecuencia del acto de su madre, en este caso de Gomer. Pero ¿qué pasa entonces con nosotros si somos ilegítimos? ¿Y qué pasa entonces? Bueno, Romanos a nosotros nos dice que todos estamos destituidos de la gloria de Dios, porque no lo buscamos, porque no lo conocíamos. Y sin embargo, nadie puede acercarse a Dios por sus propias justicias ni por sus propias obras. ¿Recuerdas? No lo busques, pero Isaías 64:6 dice que tus obras y mis obras son trapos de inmundicia. Mis obras y mis justicias nada valen delante de Dios. Entonces, ¿cómo me puedo acercar a Dios? Lo vamos a ver ahorita después en el verso 5. Vamos a regresarnos al verso 5 de Oseas. Verso 5 de Oseas. Porque su madre se prostituyó, la que los concibió de manera vergonzosa, ella dijo: iré tras mis amantes que me dan mi pan y mi agua, mi lana, mi lino, el aceite, y me dan de beber. ¿Y a quién le estaba diciendo Gomer? Tú no me das nada, Oseas, mis amantes me dan todo lo que quiero. Ellos sí me llevan a Plaza Jerusalén, ellos sí me llevan ahí a comprar lo que yo quiero, mis perfumes y todo. Entonces, ya no te quiero, Oseas. Y hasta aquí, todos estos cargos que se han presentado delante de Gomer, Gomer es culpable. ¿Quién podrá salvar a Gomer? ¿Quién la va a redimir? ¿Quién te redimió a ti y a mí? Dios, Jesús. ¿Tú y yo éramos culpables? Claro, igual de culpables que Gomer. ¿Los cargos que se han presentado en contra de nosotros nos hacen culpables? Sí. ¿La evidencia de nuestro pecado está ahí? Sí, también. Si pasaran una película de todo lo vergonzoso, nos quisiéramos hundir bajo la tierra. Pero sin embargo, aquí está Gomer diciendo: tú no me has dado, tú no me has bendecido. Y la nación de Israel del norte puede decir lo mismo, quizás. Y seamos honestos, quizás nosotros podemos estar en la misma situación. Tú no me has ayudado, Dios, tú no me has bendecido, tú no me has dado esto, tú no me has dado aquello. Pero deberíamos de ser más honestos y decir: realmente no me has dado como yo quiero que tú me des. No me has bendecido como yo quiero. ¿Es culpable Dios por no darme como yo quiero que me dé? ¿Por no satisfacer lo que yo quiero que Él me dé? ¿Es culpable Dios por eso? No. ¿Es culpable porque Él hace su voluntad, que es buena, agradable y perfecta? No. ¿Es culpable porque su voluntad no se ajusta a mi voluntad? No, no es culpable Dios. Nosotros somos los que estamos insatisfechos todo el tiempo y lo vemos mal. ¿Por qué? Pero sabes, decimos: tú me abandonaste, pero Dios, mis ídolos, mis amantes, dijera Gomer, son los que me han alimentado, son los que me han cuidado todo este tiempo. Tú no. Esta actitud está en Jeremías 44, del 17 al 19. Jeremías 44. Jeremías 44, y vamos a leer del 17 al 19. Mira lo que las personas dicen acerca de sus ídolos, o bueno, muchas veces nosotros también. Mira lo que dice: sino que ciertamente pondremos por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca para ofrecer incienso a la reina del cielo, derramándole libaciones como hemos hecho nosotros, nuestros padres, nuestros reyes y nuestros príncipes en las ciudades de Judá y en las plazas de Jerusalén. Y tuvimos abundancia de pan y estuvimos alegres y no vimos mal alguno. Mas desde que dejamos de ofrecer incienso a la reina del cielo y de derramarle libaciones, nos falta todo.
y a espada y de hambre somos consumidos. Cuando ofrecimos incienso a la reina del cielo y le derramamos libaciones, ¿acaso le hicimos nosotras tortas para tributarle culto y las derramamos libaciones sin consentimiento de nuestros maridos? ¿Sabes? El pensamiento del pueblo aquí es, desde que hemos dependido de ti, Dios, tú solamente nos has traído al desierto para sufrir. Tú solamente nos has traído penas. Tú solamente nos has traído aquí para pasar esto que estamos pasando. Pero nuestros dioses no son así. Ellos nos han dado todo. Y entonces, quizás tú y yo, en casa, ya no tenemos ni un San Juditas, ni una Virgen, quizás. Pero quizás tenemos un altar así grandote en donde el ídolo es yo. Y aquí está, el altar, y ya no tengo San Juditas, y ya quité estatuas, imágenes y todo, pero quizás está un ídolo bien grandote y estoy yo ahí. Y ese es un ídolo en el cual yo digo, yo lo he conseguido todo, yo por mi propio trabajo, lo que yo tengo el día de hoy, y no reconocieron que es Dios el que les ha dado, el que los ha ayudado, el que los ha guardado todo este tiempo, sino que han dicho, y ¿sabes lo más interesante? Dice, y lo hemos hecho con el consentimiento de nuestros esposos. Los líderes de la casa estaban consintiendo esto. Tristemente están permitiendo y están dejando los hombres de casa que sus mujeres ofrezcan sacrificios a ídolos. Y este es algo para nosotros los hombres. ¿Dónde estamos? ¿Qué estamos haciendo en casa? ¿Estamos dando de comer a nuestra familia alimento espiritual? Y sabes, ya casi termino. De todos estos cargos que se le han atribuido a Gomer y los cargos a nosotros, somos culpables. Cuando alguien está en un tribunal, ¿qué necesita? Un abogado. Cuando alguien está en un tribunal donde le dicen, tú eres culpable, y el fiscal está ahí, la fiscalía lo está acusando y le dice, tú eres culpable, estos son tus cargos, estos son los argumentos que van en contra de ti, ¿sabes? Nuestros argumentos dicen que te vimos haciendo esto y haciendo aquello y bla, 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 bla. Eres culpable y necesitamos un abogado. Lo bueno que tenemos el número de uno que es muy efectivo. Ve conmigo a Primera de Juan 2. Primera de Juan, capítulo 2, verso 1 y verso 2. Ese es el número de nuestro abogado, el que no ha perdido una sola. 2-1. 2, 1 y 2. Mire lo que nos dice el apóstol Juan en su carta. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Este abogado dio su vida por nosotros. Y este abogado está poniendo la cara una y otra y otra y otra vez. Cada vez que fallamos, este abogado es el que nos defiende. Este abogado es el que nos reconcilia. Este abogado es el que dice, no te divorcies de Dios. No te separes de Dios. No te alejes de Dios. Porque yo quiero llevarte a sus brazos. Porque yo quiero que tú conozcas a ese Dios, dice Jesús. ¿Y sabes? Ya voy a terminar. Esto es lo último. Si Cristo es nuestro abogado, y si hoy hablamos de divorcio, el divorcio no es la voluntad de Dios. No es su deseo. Para Dios no existe el estar separados de nosotros. Él nunca desea estar separados de nosotros. Él no quiere vernos destruidos por nuestro pecado. Él quiere que nos acerquemos de la manera en que Cristo, como nuestro abogado, te decía, nos acerca a Dios por medio de la propiciación. Y eso significa que Jesús pagó todas las deudas, cubrió nuestro pecado, nos acercó a Dios. Y voy a terminar con el siguiente pasaje. Ve a Romanos 8, 35, 39. Romanos 8, versos 35 al 39. Mira lo que nos dice. Romanos 8, del 35 al 39. Antes,
En todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, y subraya eso, nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Te acuerdas que dijimos que divorciar es separar? Dice aquí, nada te puede separar, nada te puede divorciar del amor de Dios. Pero es que yo pequé muy feo, sí. Y veremos que Gomer, con todo y su pecado, ya veremos cómo va a ser redimida. Y tú y yo podemos decir, es que no puedo regresar, es que me cuesta tanto trabajo, es que hice cosas muy malas, es que me equivoqué muy feo. Pero ahí dice, ni lo alto, ni ninguna otra cosa creada te puede separar. Nada te puede divorciar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. En el amor de Dios, en el amor de Cristo, nadie te puede separar del Dios que te creó y te formó. Por eso el día de hoy hablamos de divorcio. Para Dios, aunque está contemplado el divorcio, no es la primera ni va a ser la última opción. Aunque esté contemplado y lo haya permitido, porque ese Dios que tú y yo tenemos es capaz de reconciliar una familia, un hombre y una mujer que pecaron en adulterio. Y ese Dios es un Dios que puede restablecer los corazones para que puedas volver a sentir amor por tu esposa o tu esposo. Así como que Dios pueda volver a poner amor aquí para volver a amarlo como cuando nos enamoramos la primera vez. ¿Oramos juntos? Señor Dios, te doy gracias en esta noche por lo que hoy nos has hablado, Señor. La muerte ni nada nos puede separar de ti. Y a pesar de que hay tantas cosas en este